Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Hola amigos de Voces del Español, gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión vamos a tener por segunda vez la visita de un gran amigo lingüista conocedor del español y de las lenguas indígenas de México. Se trata del maestro Javier Cuétara, quien actualmente se desempeña como director del Centro de Enseñanza para Extranjeros con sede en Polanco, en la Ciudad de México. Y bueno, pues le he pedido que venga nuevamente porque la primera vez nos dio un panorama general de las lenguas indígenas en México, ¿no? Números de hablantes, distribución geográfica, más o menos cómo comprender la realidad de las lenguas indígenas en México. Pero en esta ocasión lo que queremos hablar es concretamente la presencia del náhuatl en el español. Entonces, muchas gracias, Javier Cuétara, y bienvenido a este programa. Al contrario, Erika, gracias a ti, gracias a todos los amigos que nos escuchan en Chicago y toda la red que deben tener ustedes. Es un trabajo verdaderamente importante, interesante, de gran trascendencia, y yo los sigo y los apoyo y soy su fan. Así que muchas gracias por invitarme de nuevo. Es cierto lo que mencionas, Javier, aquí en Chicago hay mucho interés, no solamente por el español, que se habla mucho, sino también por lenguas indígenas de México. Hay grupos de personas que estudian el náhuatl, que estudian otras lenguas, desde acá hay mucho interés. Entonces, a mí la verdad es que me da mucho gusto tenerte, porque sé que es un tema que causa curiosidad, pero no, creo que todos sabemos un poquito, pero no sabemos que lo sabemos, ¿no? ¿Qué heredamos realmente del náhuatl en el español? Entonces, pues la primera cosa que te quisiera preguntar es, en el plano más físico, más concreto de una lengua, ¿no? ¿Cómo se pronuncia el náhuatl o cómo se pronunciaba cuando llegó el español a América? ¿Y qué influencia tuvo, si es que tuvo alguna, en cómo se pronuncian algunas palabras en el español ahora? Es decir, desde el punto de vista fonológico y fonético. Bueno, como todas las lenguas, el náhuatl y cualquiera de las lenguas indígenas, de las cientos de lenguas vernáculas de nuestro país, tenían su propio sistema fonológico. Viene en el siglo XVI, entra el español en su variante castellana, llega a América y se empieza a mezclar, ¿no? Hay lo que llamaron en el 92 la famosa frase, el encuentro de dos mundos, que a muchos no les gusta, a otros les gusta mucho. A mí me parece que es totalmente icónica ese término. Y pues nos pasa como si yo hablo inglés con un acento muy hispánico. Hay sonidos del inglés que me cuesta trabajo pronunciar, y lo mismo a un angloparlante, hay sonidos de la lengua española que les cuesta trabajo pronunciar. Entonces empieza a formarse una amalgama de conocimientos culturales, de realidades, de cosas nuevas, de animales nuevos, de frutas nuevas, que para los españoles que vinieron a América no tienen nombre. No tiene nombre, no hay, eso que estoy viendo, pues no lo conozco, no tiene nombre, entonces le voy a poner un nombre parecido a mi lengua, por ejemplo, un jaguar, un puma, pues león, lo nombran como un león y cosas de este tipo. Entonces, por una parte, les ponen nombres castellanos, españoles, o tratan de pronunciar el nombre, pues, con una pronunciación extranjera.
unos sonidos típicos no solo del náhuatl, sino de muchas de las lenguas vernáculas mexicanas, es el sonido esh, ¿no? Como de show, o como de guaxolotl. Ese fonema no tuvieron ningún problema en adoptarlo los españoles, se adaptó perfectamente bien a la lengua española. Otros sonidos como una fricada alveolar, ¿no? Sin tsun san, tampoco tuvieron grandes problemas para adaptarse. Sin embargo, hay un segmento en muchas de las lenguas mexicanas que le costó mucho trabajo al mundo hispánico llegar a pronunciar, quizás nunca lo logró, y es el fonema tl, palatal africado, de Axayacatl, de Tlatelolco. Entonces, era imposible, y hoy en día pídanle a alguien de la península ibérica que pronuncie una palabra azteca, con azteca, estoy utilizando el término para volverlo icónico, del náhuatl, con TL, y verdaderamente enloquecen. Pídeles que digan Tlalnepantla. Nepantla, ¿no? O una TL final, como Axayacatl, ¿no? Un amigo Axayacatl en España le llaman Axayacalt. Es más fácil pronunciar LT que TL, ¿no? Wow. Tengo de hecho algunas imágenes, no sé si te gustaría que las compartiera, sobre cómo se ven precisamente cómo estos sonidos fueron adaptados. ¿Las vemos, Claro, Erika? con gusto. Vamos a ver, aquí tenemos unos datos muy interesantes. El grupo final TL invariablemente dio TE. Por ejemplo, aguacatl, aguacate, petatl, petate, o el que dije hace rato, el guaxolotl, ¿no? Guajolote. Sin otros combinaciones como TLI dieron varias soluciones. Era una manera de tratar de pronunciar camotli, era imposible. Lo más fácil era vocalizar esa L y abrir la I y volverla en un segmento único para que además la estructura silábica fuera consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, con lo cual no me voy a meter, no es el caso. Lo interesante es ver que escuchaban camotli, trataban de pronunciar camotli y terminaban diciendo camote, ¿no? Otra solución es cacastle, cacastli, cacastle. Chicle, esta es muy bonita, de cictli se convierte en chicle. Entonces, en vez de tli, una pronunciación tan compleja, la podemos hacer mucho más sencilla al ponerle chicle. Tepuztle, tepuzque, tilmatl, tilma, etc. También tenemos otro sonido que es propio de algunas regiones del mundo hispánico, que es la lateral palatal. Al tener palabras como comalli, terminan reduciéndola a comal. Atolli, atole. Shikali, jícara. Y noten cómo estoy pronunciando la doble L, no como Y, como estamos acostumbrados a transcribir el sonido de la Y en la lengua española, sino como L, como una lateral palatal. Me gustaría poner rápido para tampoco detenernos mucho tiempo, pero sí de dar otros ejemplos interesantes y bonitos. Sopilotl se vocaliza otra vez la TL y se convierte en sopilotle. Tenemos somitl, chomite. O en grupos intervocálicos esa TL se reduce. Tepetlatl, tepetate. En esa tepetlatl dificilísima de pronunciar, tiene dos veces TL pegadita, es decir, una vocal entre dos
TL. Shakali, ahí tenemos el caso del sonido esh, que es muy fácil de pronunciar. Sin embargo, bueno, la misma lengua española lo convirtió en ja. El sonido de la J en fonética se llama ja. Y quiero detenerme aquí para hablar sobre un caso muy, muy especial, una curiosidad. ¿Por qué México se escribe con X y se pronuncia como J? ¿Tú lo sabes, Erika? Ah, lo que sé es que nosotros lo escribimos con X y en España todavía insisten en escribirlo con J. Efectivamente, y además está aceptado, las academias aceptan que se escriba de diferente Lo manera. aceptan ellos, pero nosotros no. Para nosotros es una cuestión de identidad que sí nos molesta cuando no nos lo escriben con X. Bueno, no podemos molestarnos, pero sí entiendo, más bien nos desazonamos, porque es dificilísimo que te entre en el cerebro ver México con una J, con una grafía J, cuando incluso en muchas otras lenguas se escribe con X, ¿no? En alemán, en francés, en inglés y en cuántas lenguas más México se escribe con X. Esto tiene una razón de ser. Para el siglo XVI, el sonido esh en la lengua española y se escribía con una X. Entonces, por ejemplo, la palabra ficho, hijo, se escribía F-I-X-O. Al evolucionar la lengua española, porque las lenguas cambian y evolucionan, esa esh se vuelve ja y la F se aspira y se pierde. Ese ficho se vuelve hijo y se escribía el sonido esh con una X. Entonces, pues llegan los españoles, voy a hacerlo muy sintético, ¿cómo se llama este lugar? México, pues lo escriben con X. Ese sonido esh evoluciona a ja y nosotros seguimos conservando por etimología la transcripción de México con una letra X. Que de hecho la palabra mexica nosotros la hemos pronunciado siempre así, con esh. Exactamente, es muy buen ejemplo. Mexica, ¿cómo se escribe con X? México con ja, mexica con esh. Lo que no entiendo es por qué no pronunciamos México. Bueno, eso tiene que ver con la evolución de la lengua española. El fonema esh, como dije hace rato, evolucionó en J, se volvió ja. México cambió a ja. No se pronunciaba hace 500 años México, sino México. Pero hay otros que no han cambiado, como Xola, como Mexica, como Muy buena observación, porque esas, como michiote, Xixote. porque esas palabras son, y podemos pasar a un nuevo tema, al léxico, son propias de un léxico indígena. Sin embargo, México, como nombre del país, queda ya incorporado a la lengua española general. Muchas gracias, Javier, pero antes de que pasemos a la parte del léxico, que sí es muy interesante, y ahorita vamos a pasar allí, quisiera hacerte un último comentario de algo que me ha llamado la atención respecto de este fonema, ¿cómo le llamas? She, ¿Eshe? Es. El, Se escribe E-S-H. Es el nombre del sonido, esh. el sonido esh, que de hecho, bueno, existe en inglés como en la palabra Chicago, el nombre de la ciudad en la que estoy ahorita. Entonces, curiosamente, bueno, si pronunciamos Chicago en español, como se escribe, decimos Chicago, que la Che también es un sonido que se identifica mucho con el español de México, ¿cierto? Pero lo que me ha llamado la atención es que he llegado a ver en grupos, en redes sociales de mexicanos que residen en Chicago, que escriben Chicago con X. Qué En interesante. lugar de la Che ponen X, ¿no? Chicago, para algún evento que es de mexicanos. Mira qué interesante. Puede ser, dímelo tú, una cuestión de identidad, porque saben que Chicago se escribe con CH, pero hay una comunidad muy grande, hispana, no nada más mexicana, sino hispanoamericana en Chicago, y
querrán identificar esa X con México. Qué bonito, me parece interesantísimo. Gracias por compartir este dato. Me deja pensando muchísimo. La X sí es una letra que crea identidad. Bueno, incluso en la evolución de la lengua, la letra X de la lengua española, quiero decir, la evolución de la lengua española, la letra X puede tener 4 diferentes sonidos, ¿no? El que viene de etimologías griegas, que sería KS, examen, por decir algo. El que viene de la evolución de la lengua, como es el caso de México, el sonido esh se pierde y se convierte en ja. El que viene de calcas de palabras indígenas, como dijiste, Xola, que es una avenida, es una zona de la Ciudad de México, y otra variante fonética como Xochimilco. Es decir, puede sonar como S en Xochimilco, como Esh en Xola, como Ja en México y como 2 segmentos en examen. Es una letra interesantísima. En el español, en la variante mexicana, pero ¿tienes tú noticia de que en otras variantes del español también la X se haya diversificado en su pronunciación? Buena pregunta. Básicamente en la zona mexicana y americana. No somos los únicos países en los que eso ocurre. Recordemos que la riqueza lingüística de las lenguas americanas, y hablo desde el norte de Canadá hasta la Patagonia, es decir, todo el continente, en cada zona hay lenguas. La vez pasada hablamos, para recordar un dato interesante, para quienes ya nos escucharon esa vez, o para los que no nos escucharon, tenemos 365 lenguas diferentes, 364, más el español, más la lengua española. Sí, qué bien. Y bueno, pues creo que es muy evidente con los ejemplos que ya has empezado a dar para efectos de pronunciación, que hay grupos de palabras en particular donde se nota esta influencia indígena, sea porque pues no existía esa realidad en Europa y los españoles llegan aquí y dicen, bueno, pues ¿cómo le vamos a nombrar a esto? O sea porque coexisten a lo mejor 2 formas de decirle a la misma cosa, la española y la muy mexicana, ¿no? Yo estoy pensando en ferretería y tlapalería, por ejemplo, que coexisten, y en México pues las usamos de forma alternativa. Pero bueno, de lo que he podido notar es que muchas palabras de estas que tienen influencia indígena en el español, pues son nombres de lugares, como ya mencionaste, Xochimilco, Xola, México, y otras tienen que ver con animales, con alimentos. ¿Cuáles son las áreas léxicas, vamos a decir, los grupos de palabras donde más se nota esta influencia del náhuatl en el español? Efectivamente, hay palabras que se incorporan a nuestra habla cotidiana que no son de un origen patrimonial hispánico, sino son adaptadas de las lenguas indígenas, del náhuatl o del maya, según la zona, o del purépecha, o en fin, del zapoteca, según en qué lugar de nuestro actual país. Me voy a concentrar en el náhuatl, porque la riqueza lingüística es inmensa, porque además es sumamente curioso lo que voy a mostrarles, si me permites compartir otras imágenes. Y es cómo se dividen en campos semánticos esas palabras de origen náhuatl. Tenemos básicamente, así la gran mayoría, como dice acá, casi la totalidad de los indigenismos mexicanos se pueden englobar en estos campos semánticos. En la flora, en la fauna, en la vida doméstica, en los utensilios domésticos,
en la alimentación y, por supuesto, en topónimos y patronímicos. Algunas muestras, algunas de... Déjame. ¿Estás viendo la nueva transparencia? ¿Dice flora? Sí. Okay. Ejemplos de flora. Árboles y plantas. Aguacate. Además, cuando yo le digo a la gente que el aguacate es mexicano, y lo que significa la palabra es eso, se sorprenden mucho, porque la palabra aguacate, la palabra original, aquí ya están castellanizadas, significa testículo. Capulín, Oye, ¿y guacamole también es del náhuatl? mole, guacamole es una mezcla, porque mole es una salsa. Ahuehuete, nopal, oyamel, cacao, chayote, zapote. Estos son plantas, frutas, verduras. Y es una lista, son 9 ejemplos de los muchos que hay. Pero vamos a darnos cuenta que muchos de estos vegetales, de esta flora, también es alimento. El aguacate, el capulín, el nopal. El nopal, por supuesto, el cacao, nada más y nada menos. Así es. Tenemos, ya vimos la flora. Ahora en la fauna, la zoología mexicana, pues también está presente en el léxico del español actual de México. Ajolote, charal, mapache, ocelote, guajolote, sopilote, chapulín, chichicuilote, ecolote. Y una vez más, nos damos cuenta que algunos de estos animalitos nos los comemos. Es decir, también son alimento. Comemos charalitos, que son unos pescaditos tostados, chiquititos, salados, los salamos y se asan. El guajolote, que es el pavo. El guajolote, el pavo, es originario de México. Que también coexisten las dos, porque sí usamos la palabra pavo en México, pero también usamos guajolote. Exactamente. Se usa más guajolote que pavo, pero... Perdón, pero no te escuché. Digo, se usa más guajolote que pavo, pero de todas formas, por influencia extranjera también se usa pavo. Exactamente. O por ejemplo, en el súper no llegas y dices, me da un cuarto de guajolote. Depende del contexto, como bien mencionaste, donde se utilice. O los chapulines, los grillos, ¿no? Que son tan famosos en todo el mundo entero, saben que en México comemos chapulines asados. Muy ricos, con limón y sal. Con limón y sal, en taquito. Entonces, tenemos flora, pero mucha de esa flora es alimento. Con la fauna pasa lo mismo. Luego, otro campo semántico del hogar, de la vida cotidiana: petate, comal, ayate, chiquihuite, mecate, molcajete, jícara. Y una vez más, en este léxico, vemos la cocina. Vemos un lugar de la casa muy especial que concentra a la familia, que concentra muchas actividades de nuestra cultura, que es la cocina. Entonces, pues la alimentación es como el gran campo semántico que pasa del léxico del mundo prehispánico, de lo que hoy es México, a nuestra lengua española. Atole, mole, pozole, enchilada, tamal, totopo, guacamole, michiote, en fin. Todas estas palabras son palabras que vienen de náhuatl. Y esto es... Hoy me preguntaban sobre la palabra quesadilla. ¿Tú sabes el origen de quesadilla? Fíjate que no lo sé, pero lo que sí sabemos todos muy bien es que las quesadillas es un taco de queso asado en todo el país, menos en la Ciudad de México. En la Ciudad
de México hay quesadillas, o sea, de todo, de guisados, Pollo, de chicharrón, de que todo. sea, de arroz, de papa, de cualquier cosa, y hasta de queso. En la Ciudad de México hay quesadillas hasta de queso. Es como que se extienden los valores semánticos de una tortilla doblada con dentro y asado, frito, según el caso. Para llamarlo de cualquier manera, la palabra quesadilla es curiosísima, es muy, muy interesante. Pero también hay que ver que eso ocurre más en la Ciudad de México. En cualquier otra parte de este país se le va a llamar quesadilla a las de queso. O burritas, que generalmente llevan jamón y queso. Aquí en Chicago son muy comunes las palabras, bueno, tamal, obviamente guacamole en todas partes, ¿no? Pero fíjate que la palabra totopo no he visto que la usen, ¿no? O sea, como que ya se usa la del inglés, y es que aquí se comen totopos todo el tiempo, pero son los tortilla chips, y de ahí Claro. no salimos, porque la palabra totopo como que no se ha extendido tanto, ¿verdad? Es muy curioso que hay palabras como guacamole que son universales. Hay palabras del náhuatl universales y la gente no lo sabe. La gente se sorprende cuando sabe que el chocolate es una palabra en náhuatl. Eh, digo, y hablo de chocolate porque en todo el mundo existe el chocolate, ¿quién no? El tomate es una comida, es una palabra de náhuatl. El cacao y las palabras, epazote, ¿sabes cómo se dice epazote en ruso? Epazote. Es decir, pasa como tal, es muy curioso, por la baja frecuencia de uso también Claro. muy especializada en, en sus alcances culinarios o en medicina tradicional, en herbolaria tradicional, entonces no sufre mucho cambio. Vendría a ser como que una palabra muy familiar como la televisión o el televisor, le digas la tele, ¿no? De manera afectiva. Pasote, pues no lo usas todos los días. Bien, otros campos léxicos tampoco se alejan mucho a los ya mencionados en cuanto a su espíritu. En todas las palabras que voy a leer a continuación o que van a ver en esta proyección, está la familia, está la fiesta, está el afecto, está una parte de nuestra personalidad muy festiva, sobre todo muy ad hoc en estas fechas, esta entrevista. Hoy es 14 de septiembre, mañana en la noche celebramos nuestra gran fiesta mexicana. Septiembre es el mes, le llaman en México el mes patrio. Bueno, fijémonos si hay alguna palabra que tú crees que tu público no va a entender, nos podemos detener en ella, Erika. Tenemos apapachar, cuate, chahuistle. Bueno, chahuistle, de hecho, se usa como una frase, ya te cayó el chahuistle, pero en realidad es una planta, además es una planta muy bonita. Es una planta que los pajaritos la comen y la transportan en el aire y la cuelgan de un árbol y en ese árbol crece una planta muy bonita con unas flores muy bonitas que le va chupando la salvia al árbol y termina matándolo. Por eso te dicen, ya te cayó el chahuistle. Pero bueno, esta tendríamos que tenerla en vegetales, en flora. Aunque ¿Pero también, por qué dicen que te cayó el chahuizcle? ¿Es una planta maligna para el ser humano? claro, no. Cuando te dicen, ya te cayó el chahuistle, es como que cuando a una planta le cae el chahuistle, la va finalmente a ahogar. El chahuistle va a crecer, van a enraizar en ese árbol. Ah, Te puede tirar una palmera después de haber vivido en ella y haberse nutrido de la palmera o del ahuehuete o de algún otro árbol. Entonces, plaga, ok. ya me cayó el chahuiscle, es decir, ya me dieron en la torre. Ok, y para los que no manejan mucho la variante mexicana del español, pues apapachar es la palabra mexicana para mimar y cuate es la palabra mexicana para
amigo, aunque no es exactamente equivalente, pero como en inglés cuando en lugar de friend dicen pal, ¿no? My pal, es un Nepal. slang, ¿no? Mi cuate. Y esa palabra cuate ya está castellanizada fonéticamente, viene de coatl, de serpiente. ¿No? Entonces, también la lengua, lo sabemos, es cultura. Cuate, un cuate es así como tú eres mi cuate, mi super brother, ¿no? Un mitote, papalote, guateque, piocha. La piocha es la barbilla, la barba, pero es como una barba pequeñita, muy de los mexicanos, cuando vemos a los Como de chivo, barba de chivo. de chivitos, sí. Tapanco, tapatío, tianguis. Un tianguis es un mercado ambulante, un mercado popular en las calles bueno, cuántos tianguis hay en cada ciudad y los tianguis también son temáticos, cambian según el día, la especialidad, según la época, vas a encontrar diferentes alimentos, diferentes cosas. Así que esta es una muestra de algunas de las muchas palabras del náhuatl que ha adoptado el español de México. Los topónimos y los patronímicos, bueno, son muy claros. Acapulco, Tasco, México, Cholula, Coyoacán, Tlaxcala, son palabras que existen desde entonces. A diferencia de ciudades como Puebla, que es una ciudad fundada por españoles con un nombre totalmente, Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles, fundada con un nombre de una ciudad española, ¿no? O los nombres de personas, Cuitláhuac, Quetzali, Xochitl, Mestli, Tonatiuh, Tenoch y tantos más. ¿Cómo vamos de tiempo, mi querida Pues Eri? realmente ya se nos terminó el tiempo, Javier. Ha sido muy interesante ver todo este patrimonio, tanto léxico como fonético del náhuatl reflejado en el español que hablamos los mexicanos y en algunos casos en el español general, ¿verdad? Pero no quisiera terminar el programa sin hacerte una última pregunta, Javier, y es, bueno, el hecho de que, pues todos sabemos que México tiene una gran riqueza de lenguas indígenas, pero al mismo tiempo sabemos también que las lenguas indígenas están desapareciendo, que está disminuyendo la cantidad de gente que las habla en lugar de que aumente, ¿no? No sé si es el caso del náhuatl, pero me gustaría saber tu opinión de por qué está sucediendo esto. Mira, es multifactorial, obviamente. El náhuatl es una lengua bastante sana, tiene más de 1,5 millones de hablantes, lo cual la, la va a mantener por mucho tiempo. Ya la vez pasada. Siempre me acuerdo de una conferencia que diste donde decías que si hay más hablantes de náhuatl que de islandés, por ejemplo, Islandés, ¿por qué no hay Google en náhuatl y si hay Google en islandés, verdad? exactamente, sí, o sea, 330,000 habitantes en Islandia y hay toda una tecnología. Sí, ese fue nuestro tema pasado. Vamos a responder la pregunta que me hiciste porque Sí. nos queda poco tiempo y no quiero desaprovecharlos y qué bueno que haces esa pregunta y me das la oportunidad de responder que dije primero, es multifactorial, no es una razón por la cual dejan de hablarlo. Y no es nada más mi percepción, sino lo que dicen los estudios. Voy a proyectar, tengo aquí información interesante que para cerrar con esto, que estas son preguntas que les hicieron en el 2010, un trabajo de Humberto López Morales, a indígenas, y para tu público digo que no son solamente indígenas de México, sino de toda América. Hizo un estudio muy amplio, la andadura de la lengua española, algo así se llama el título. O sea, esta es una pregunta que le hicieron a hablantes. De diferentes lenguas indígenas en América, en muchos lugares de América. Es como un resumen, Ok. una encuesta muy larga y con muchos hablantes,
Pero en estos pocos puntos vamos a entender, la pregunta es, ¿por qué hablan ustedes español? Y este es un resumen de las respuestas. Dice, porque es nuestra lengua oficial. Bueno, sí, no, porque en México el español no es la lengua oficial, nadie se ha atrevido a volverla una lengua oficial conforme a una ley. Pero esos son otros López, como dice el dicho. Porque es más rico y bonito. Esta es una respuesta dada por un indígena, por un hablante de una lengua indígena, cuando todos sabemos que las lenguas indígenas son musicales, llenas de metáforas, poéticas. El mismo náhuatl era una lengua rica y bonita. Pero bueno, lo que piensan sobre o les han hecho pensar sobre su lengua es esta. Otra pregunta, ¿por qué es más importante y útil? Más importante según quién, ¿no? Hay que ver las circunstancias. Importante es tener la riqueza lingüística que tenemos. Eso sí es importante. Útil sí, porque pues si yo soy hablante de Mije y es mi lengua nativa, pero me muevo en un país donde todo el mundo habla una lengua extranjera, la lengua española, pues necesito aprender español, ¿no? Tú y yo, Erika, hemos sido profesores de español como lengua extranjera, pero pues también profesores de español para extranjeros, pero también nos ha tocado darle clases de español a mexicanos que hablan una lengua indígena. La siguiente no la entiendo, y al decir no la entiendo es una ironía mía porque prefiero no entender a enojarme, porque somos racionales, es decir, yo hablo español y entonces sí soy racional, sí soy considerado como racional. No, en estas 4 que llevamos, todavía faltan 3 y hubo más en su momento, estamos viendo un desdén, un desprecio por la lengua, por las lenguas vernáculas, porque nos estamos civilizando, repito, es lo que les han hecho creer, porque queremos aprender y queremos estudiar y aprender nuevas cosas. Esa sí la compro, ¿no? Igual si yo quiero aprender más o irme a estudiar a la Sorbona, pues aprendo francés. Si quiero estudiar en una universidad de los Estados Unidos, pues aprendo inglés para ello. Bueno, y la última es de antología, porque entendemos la radio y la televisión. Pues sí, viven en un país donde su lengua materna puede ser el purépecha o el mixteco, pero los medios de comunicación están en lengua española. Que algunas de estas respuestas no quiero escandalizar a nadie, pero no me sorprendería que las dieran algunas personas de origen mexicano que les preguntan aquí en Estados Unidos por qué aprenden inglés o por qué quieren aprenderlo, ¿no? Bueno, eso es tema para otra. También. Bueno, pero eso, o sea, la radio y la televisión, hay tanta información en inglés a la que también queremos acceder, que es una de las razones, ¿no? Claro, así es. Este es un ejemplo de una noticia también. Fue cierta en parte y luego la exageraron con amarillismo, pero una lengua como el ayapaneco, en el que tiene solamente 2 idiomas, perdón, 2 hablantes, el idioma solo tiene 2 hablantes y están enojados, no se hablan entre ellos. O sea, esto es para novela de García Márquez, esto es surrealista, esto solamente pasa en México. Y hace poco vi una conferencia, ahora ya durante la cuarentena, sobre una lengua en Sudamérica, una lengua indígena que se hablaba por una comunidad muy pequeña de hablantes que desapareció ya o sea, que se contagiaron de COVID y fallecieron. Entonces ya también eso ha tenido su impacto, ¿no? Eso es una tragedia. ¿Cuánto tiempo nos queda, Erika? Pues ya tenemos que despedirnos, Javier. Bueno, pues porque dejémosle a nuestro público de tarea que busque en internet un poema de Miguel León Portilla que se llama Cuando desaparece una lengua, cuando muere una lengua. Con eso podemos cerrar y y gracias.
por invitarme. Pues muchísimas gracias, Javier. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla para que te veamos? Además que ahora nos pusimos los dos de boina a petición del público. Nos Sí. uniformamos con boina los dos para este programa. ¿Quién sabe por qué? También ayuda porque hace un poco de frío en la Ciudad de México. Sí, aquí en Chicago ya también se siente con toda claridad que se terminó el verano y que ya empezamos con el otoño, ya están los aires otoñales. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que hay muchísimo más que hablar y que decir sobre estos temas, pero creo que ha sido un panorama muy rico el que nos has dado hablándonos de, pues, elementos de pronunciación que tenemos, que heredamos del náhuatl, elementos léxicos y tantas cosas que debemos de saber de nuestros orígenes y más en este mes de la patria que es septiembre. Entonces, pues muchísimas gracias Gracias a ti. y ya sabes que quedas invitado nuevamente a participar en Voces del Español para compartirnos tanto de tus conocimientos sobre las lenguas indígenas y el español y su proyección a nivel internacional. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Los espero en el próximo programa y pues cualquier inquietud, pregunta que tengan, no se queden con las ganas, nos la mandan y yo con mucho gusto se la hago llegar al maestro Cuétara para que nos siga enseñando muchas cosas. Muchas gracias, Javier. Gracias y hasta pronto. Hasta la próxima. Thank you.